Buenas tardes, estamos con el señor Fabián Grimaldo, director de mercadeo de Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta de UNE EPM Telecomunicaciones. Él nos va a contar cómo se hace el pronóstico de ventas para las tres ciudades y cuáles son los requerimientos que se solicitan a las diferentes áreas para obtener un excelente resultado. Bueno, buenas tardes. Como dice, ahora voy a contarles muy rápidamente cuáles son los lineamientos y cuál es el esquema que manejamos para generar nuestros presupuestos de ventas y de ingresos para esta regional Santanderes. Empecemos hablando que la compañía tiene que definir o tener muy claro el tema del crecimiento. Entonces partimos del crecimiento que se tiene o el crecimiento que se espera tener para las diferentes plazas durante el periodo, hablemos durante el año completo. Después de tener ese crecimiento o ese presupuesto esperado en crecimiento de clientes, tenemos que guiarnos y entender primero cómo creció el mercado o la industria en el periodo anterior. Nosotros nos referimos básicamente en los productos de televisión de banda ancha y de telefonía. Buscamos información en la Comisión Nacional de Televisión, en la CRT, de cómo creció la industria, cuáles fueron los mayores crecimientos generados en el país por las diferentes compañías y no con base a eso, pero sí tenemos en cuenta esa información para poder pronosticar o avalar ese crecimiento esperado para UNE en las plazas. Posteriormente a este tema de definición de crecimiento, nos enfocamos en la deserción de clientes. Pues para nosotros, o por lo menos para esta empresa, no podemos dejar de un lado el tema de la deserción de clientes. Por lo tanto, de acuerdo a la estadística también que venimos obteniendo de periodos anteriores, generamos un presupuesto de clientes a retirar por cada línea de producto, por cada producto. Después de tener ese crecimiento y ese nivel de retiros, que para nosotros se llama churn, que es un término que se utiliza en esta industria cuando se refiere a la deserción. Después de tener ese crecimiento y ese nivel de retiros, ahí sí podemos empezar a generar el presupuesto de unidades a vender por cada producto. Quiere decir que generamos entonces la cuota esperada para el año completo en nivel de ventas. Entonces tenemos ventas del año, deserción de clientes en el año y el crecimiento esperado. Con esa información podemos nosotros ya proyectar la cantidad de clientes que vamos a tener para el siguiente periodo. Posteriormente, cuando tenemos las cifras ya macro, porque estamos hablando de cifras macro, empezamos a desagregar la cifra de ventas, el tema de ventas. Como ustedes saben, UNE ofrece diferentes productos en la línea de televisión, paquetes básicos, básico extendido, que es otro producto que tenemos, paquetes premium, que son diferentes opciones que tienen los clientes pues, para tener la televisión por suscripción en su casa. Entonces empezamos a definir la cuota por cada una de esas líneas de servicio. Entonces, si la cuota para un año en televisión es 1000 ventas, empezamos a definir qué porcentaje vamos a vender por cada una de esas líneas de producto o líneas de servicio. Igualmente sucede con la banda ancha. Banda ancha desde 512 hasta 4 megas, donde cada una de las velocidades de banda ancha tienen una tarifa asociada y tienen un nivel de comprabilidad también asociado. Después de eso empezamos a definir qué tanto de las ventas del periodo se van a generar de forma empaquetada o de manera individual. Me explico. Para UNE y para esta industria de las telecomunicaciones, todos han escuchado hablar que siempre nos referimos en términos de empaquetamiento. Muy rara vez generamos una comunicación a nivel de productos individuales. ¿Por qué? Porque la idea es ofrecer productos empaquetados para transmitirle un beneficio a nivel de tarifa a los clientes. Entonces es importante tener claridad en nuestro presupuesto qué porcentaje de las ventas del periodo van a hacerse de forma empaquetada o de manera individual. ¿Por qué? Porque la tarifa es diferente en ambos casos. Posterior a esto ya entramos a revisar tarifas,
empezamos a definir qué tarifas vamos a aplicar para cada producto. Después de que tenemos ya la cuota del año y tenemos las tarifas definidas, tenemos que empezar a mirar la estacionalidad de las ventas en caso de que exista. Por ejemplo, para el caso nuestro, empezamos a analizar en qué meses particularmente las ventas sufren alguna caída especial o de lo contrario, se tienen incrementos en ventas pues por particularidades propias de ese mes. En el caso nuestro, por ejemplo, un mes que de pronto nosotros podemos pensar que se vendería poco, o poco no, menor cantidad la banda ancha o el internet, podría ser a final de año, a mitad de año, que es cuando se está en recesión en los colegios, están en vacaciones, y se presenta quizás una disminuida en el volumen de ventas en ese periodo. Entonces tenemos que entrar ya a analizar y empezar a definir el volumen o la cantidad de ventas que vamos a presupuestar mes a mes, teniendo en cuenta esas estacionalidades o esas características propias de cada mes. Digamos que ya con esa información tenemos el insumo básico a nivel de unidades o volumen de ventas por cada producto y por cada línea de producto a vender en ese periodo o en ese año el cual se está presupuestando. Cuando tenemos ya esa información, lo que nosotros hacemos es procedemos a generar una lista, un listado, unos requerimientos a las áreas operativas para que ellos entiendan y se monten pues en el tema de las metas que vamos a tener desde el área comercial para ese periodo, y que ellos empiecen a dimensionarse en sus diferentes aspectos, en sus diferentes áreas, con lo que se requiere para soportar ese nivel de operación, ese nivel de ventas. Podemos empezar hablando entonces de un primer requerimiento cuando nos referimos al área de infraestructura, a nivel de redes. Se tiene que pensar si el crecimiento se va a basar en la red actual, para el caso de UNE, en las redes actuales que se tienen tendidas en la ciudad, o por lo menos si se va a pensar en crecer en redes nuevas, en redes adicionales en la misma ciudad o en otras ciudades que se esperen abrir en ese futuro o en ese periodo. Ese requerimiento arroja un insumo importante que es inversión. Tiene que tener en cuenta cuál va a ser la inversión en caso de que se defina crecer en redes adicionales en la ciudad, que es una cifra, pues crecer en redes es una cifra bastante importante para nuestra compañía, es una inversión bastante grande. Después de que tenemos definido el tema o claro el tema de si se necesita infraestructura nueva o no en redes, podemos empezar a definir el cómo se va a vender. Me refiero al cómo es en términos de distribución, qué canales vamos a utilizar o tenemos presupuestados utilizar para lograr esos resultados. Por lo menos nosotros tenemos fuerzas de ventas en puerta a puerta, en puntos de venta fijo, en nuestras propias oficinas, centros comerciales, supermercados, ventas con canales externos, etcétera. Entonces se tiene que empezar a definir esos diferentes canales que se van a tener en cuenta para lograr esas metas. Se les debe asignar obviamente un presupuesto a cada uno de esos canales para que finalmente UNE, pues como tiene fuerza de venta propia también, tiene que empezar a definir el nivel de gente o de asesores comerciales que tiene que contratar en caso de que necesite hacerlo, producto de esas ventas que se van a generar. Entonces tiene que haber un dimensionamiento en la parte comercial de personal necesario para lograr esos resultados. Esa definición de ese personal tiene que llevar a su vez una definición del tema de comisiones. Entonces tenemos que entrar a definir cuál va a ser el costo que le vamos a asignar en términos de comisión a esas ventas. Igualmente hay un requerimiento que tiene que ver también mucho con la parte comercial y se refiere al área. Tenemos un área de soporte a ventas, que es la que se encarga, como su nombre lo dice, pues de apoyar toda la operación de la fuerza de ventas de la regional. Entonces se entiende que si hay mayor cantidad de asesores comerciales trabajando o mayor cantidad de canales de venta, pues tiene que haber una fuerza también mayor en términos de soporte a venta.